Bienvenidos a la programación diaria de la lectura, pues sabemos que la palabra de Dios es alimento a nuestras almas. Gracias a los hermanos que desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Chile, desde México, están con nosotros dispuestos ya para emprender el viaje a través de las páginas bíblicas. Gracias mil. Dios recompense, fortalezca su fe por medio de su santa y divina palabra. Gracias a cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos que están ya listos para dar este viaje a través de las páginas bíblicas. Y en esta oportunidad pues seguimos acompañando al profeta Jeremías. Dios les bendiga a cada uno. Vamos entonces ya a tener la oración de apertura para ya dar paso a los capítulos correspondientes en el día de hoy, que son los capítulos 44, 45 y 46 del libro del profeta Jeremías. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Padre, por esta gloriosa oportunidad que nos has brindado de conocer tu plan de salvación, perdonando nuestros pecados, Señor, y aún sigues perdonando nuestras faltas, porque ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos, Señor, en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera, Señor, nuestra humana fragilidad, Señor. Acuérdate que somos polvo y ceniza. Ten compasión de tus hijos, Señor. Así como se compadece el Padre de sus hijos, así te compadeces tú de los que te temen. Ayuda y bendice a cada uno de tus niños. Guárdalos, Señor. Ten piedad de ellos, que puedan crecer amando tu palabra, fortalecidos en ti. Los jóvenes, Señor, que ellos puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus vidas, que ellos puedan tener en cada momento esa fortaleza que viene de ti, Señor, que puedan ser jóvenes santos, apartados de toda especie del mal. Te presentamos a los adultos conforme a nuestras responsabilidades, Señor. Ayúdanos, ten piedad, porque si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Los matrimonios, Señor, esta santa institución que ha sido creada por ti, que pueda ser unida, que pueda tener amor, tolerancia, respeto y sobre todo comprensión, Señor. Muchos han sido destruidos por el mal, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre todo se puede restaurar, porque tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Señor, mientras que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir, pero en tu nombre, Señor, con el poder de tu palabra se restauran aquellas almas que han sido heridas, Señor. Ten piedad por amor de tu nombre de estos hermanos que un día disfrutaron la oportunidad de estar en tu remanente santo y hoy en día a causa del pecado, a causa del engaño del enemigo están fuera, Señor. Pero tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra, Padre, y todas las almas son tuyas. Ten piedad de ellos y permíteles que puedan llegar a esa reflexión y a ese arrepentimiento de abandonar el pecado y acercarse a ti, Señor, pues tu invitación es clara cuando le dices, deje el hombre impío su camino, Señor, y el hombre inicuo, que vuelvan a Jehová, Señor, porque tú serás amplio en perdonar. Ten piedad, oh Padre bueno, de los ancianitos, que en ellos siempre haya ese testimonio de haber permanecido fielmente en tu pueblo, santificando sus vidas a través de la obediencia y doblegando su voluntad a ti, Señor. Gracias, Señor, por este espacio que nos concedes
de salir al aire para comunicar, para recordar tu lectura diaria, pues es demanda del Espíritu Santo que todos volvamos a la lectura diaria de tu palabra, Señor, porque como desciende, Señor, de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra, Señor, que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará antes lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Que cada alma, que cada país que está conectado pueda recibir educación, Señor, pueda recibir fortaleza del cielo a través de tu santa y bendita palabra. Oh Padre bueno, no podemos dejar de clamar por aquellos que están convalecientes de alguna enfermedad, alguna tragedia, Señor, algún problema familiar. A ti te agrada que unos por otros oremos. Te presentamos los que están padeciendo de enfermedades cuya esperanza es nula según la ciencia, pero para ti no hay nada imposible. Tantos que han sido diagnosticados de enfermedades incurables, pero tú eres nuestro sanador. Tu palabra nos enseña que tú sanas todas nuestras dolencias. Cuántos testimonios poderosos en tu pueblo de aquellos hombres que han orado y que han sido sanados de enfermedades que para la ciencia no tenían solución. Ten piedad, Dios mío, de cada enfermo, Señor. Ten misericordia, Señor. No les abandones, auméntale su fe. En el nombre poderoso de Jesús te lo hemos suplicado todo. Amén. Vamos ya entonces a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas y como habíamos dicho, para hoy vamos ya a escuchar el capítulo 44 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos atentamente. Jeremías capítulo 44. Palabra que fue a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en tierra de Egipto, que moraban en Migdol y en Tafnes y en Nof y en tierra de Patros, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, y no hay en ellas morador, a causa de la maldad de ellos que cometieron para hacerme enojar, yendo a ofrecer sahumerios, honrando dioses ajenos que ellos no habían conocido, vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos, diciendo: No hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Mas no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer sahumerios a dioses ajenos. Derramóse por tanto mi saña y mi furor, y encendióse en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y tornáronse en soledad y en destrucción como hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas, para ser talados, varón y mujer, niño y mamante, de en medio de Judá, sin que os quede residuo alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo sahumerios a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las gentes de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres y de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus mujeres y de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han morigerado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo pongo mi rostro en vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá, que pusieron sus rostros para entrar en tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán consumidos, caerán a cuchillo, serán consumidos de hambre, a cuchillo y hambre morirán desde el más pequeño hasta el mayor.
y serán por juramento, y por espanto, y por maldición, y por oprobio. Pues visitaré a los que moran en tierra de Egipto, como visité a Jerusalén con cuchillo, y con hambre, y con pestilencia. Y del resto de Judá que entraron en tierra de Egipto para morar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo, para volver a la tierra de Judá, por la cual suspiran ellos por volver para habitar allí, porque no volverán sino los que escaparen. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumerios a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no oímos de ti. Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer sahumerios a la Reina del Cielo, y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la Reina del Cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos sahumerios a la Reina del Cielo, y le derramamos libaciones, hicímosle nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones sin nuestros maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el vulgo que le había respondido esto, diciendo: ¿No se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el sahumerio que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes, y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrir más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento y en espanto y en maldición, hasta no quedar morador como hoy, porque ofrecisteis sahumerios y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: Oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Vosotros y vuestras mujeres proferisteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer sahumerio a la Reina del Cielo, y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo: Vive el Señor Jehová. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a cuchillo y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escaparen del cuchillo volverán de tierra de Egipto a tierra de Judá. Pocos hombres. Sabrán pues todas las reliquias de Judá que han quedado en Egipto a morar allí la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os visito, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová: He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su alma, como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo y que buscaba su alma. Bueno, seguimos avanzando, acompañando a Jeremías
en su sufrimiento, porque realmente el arduo ministerio que tuvo que llevar durante años contra este pueblo no fue tarea fácil. E incluso ver que este pueblo siempre persistió en la soberbia y en la maldad. Qué duro ver que por mucha muestra del poder del Señor al caer el castigo sobre la nación, ni aun así su corazón se hacía sensible a doblegar su voluntad, a ofrendar su corazón a Dios en legítimo altar. Qué triste de verdad cuando uno va leyendo las situaciones adversas por las cuales ha tenido que atravesar el pueblo de Dios. No es otra cosa que la consecuencia de sus malas decisiones, cuando el Señor en su amor y en su misericordia nos muestra el camino de verdad por el cual debemos andar. Y es que usted analiza, y como dice ese refrán, es cierto, el que obedece no se equivoca. Y el Señor busca realmente esa obediencia verdadera por parte de sus hijos. Y qué bien se sienten los padres cuando le dan una orden a sus hijos y sus hijos lo hacen con sencillez de corazón, ponen en práctica la orden dada por su padre. Qué bien se sienten los padres cuando ven actuar a sus hijos de la manera correcta. Sin embargo, aquí nos hace relación en este capítulo la terrible consecuencia, cómo el Señor ha pronunciado el castigo sobre los judíos que han decidido irse a Egipto, aun sabiendo que la voluntad del Señor era que permanecieran allí en Judá, pues Él había prometido que guardaría sus almas y que Nabucodonosor no les haría ningún mal, que eso que ellos temían no les iba a alcanzar, porque era Dios el que los iba a resguardar. Pero en su lógica, en su soberbia, en su orgullo, en su vanidad, decidieron entonces echar tras sus espaldas las palabras del Señor que había pronunciado hacía 10 días. 10 días había tardado el Señor en dar el veredicto, y a pesar de todos los acontecimientos catastróficos que ellos habían visto, que se había pronunciado previamente por el profeta, ni aun así tuvieron temor de lo que el profeta les anunció. Y definitivamente el Señor respeta la decisión que tomemos, pero también nos da a conocer las consecuencias que traerán cada una de nuestras decisiones. Y este no fue un caso aislado. El Señor le habla a Jeremías y le dice sobre aquellos judíos que ya estaban instalados en Egipto, que vivían allí en Migdol, en Tafne, en Memphis y en tierra de Patros. Y él les pronuncia, le dice, mira, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Ustedes han visto, se han dado cuenta todo el mal que traje sobre Jerusalén, sobre todas las ciudades de Judá, y ven cómo están hoy en día desoladas. No hay ningún morador en medio de ellas, a causa de la maldad que ustedes cometieron, porque hicieron enojar al Señor, pues se prostituyeron al ofrecer incienso, al honrar a dioses ajenos que antes no habían conocido ni ustedes ni sus antecesores. Y he enviado a ustedes, a todo mi pueblo, he enviado a mis siervos, los profetas, desde mucho tiempo atrás, y les he dado la palabra, y sin cesar ellos han amonestado su conducta para decirle que no hagan estas cosas que son abominables, que es para mi aborrecimiento. Y cómo mis siervos
han ido a corregir este mal y ustedes han persistido en la desobediencia, pues sus oídos no los han inclinado a escuchar mi palabra. Antes persisten en su maldad para dejar atrás el camino de santidad que el Señor les había enseñado. Qué terrible la situación. Cuánto el Señor invirtió en su pueblo, pues la palabra de Él estuvo presente por medio de sus instrumentos que corrigiesen esa maldad que en ellos estaba presente. Después que ellos insistieron en hacerle enojar al Señor y no se convirtieron de su mal camino, entonces el Señor detalla que su ira, su enojo fue en tan abundancia que los esparció, los derramó y se encendió en ira con las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, a tal punto que fue puesta estas ciudades en soledad, en destrucción, como ellos podían observar. Era algo tan actualizado y que ellos estaban totalmente endurecidos, no habían entendido que en obediencia era mejor estar. Y fíjense que cuando ellos habían solicitado al profeta para pedirle que orara por ellos a favor y que todo lo que el Señor les dijese, ellos lo iban a acatar para que les fuera bien. Hubo quizás un momento de lucidez en su mente, pero se impuso la soberbia y el engaño. Y entonces el Señor le dice, bueno, está bien, ya que ustedes persisten en hacer tan grande mal contra ustedes mismos, porque es precisamente la desobediencia causa un daño trágico, terrible sobre nosotros mismos, pues déjenme decirles que ustedes van a ser destruidos, tanto los hombres como las mujeres, el muchacho, el niño de pecho, todos los que han quedado de este remanente quedarán entonces expuestos a la muerte al irse a Egipto, porque ustedes allá van a seguir haciendo lo malo como lo han hecho acá, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, es decir, con los ídolos que se han fabricado. Con eso van a seguir prostituyendo su alma, siguiendo el pecado y la abominación a la cual el Señor nunca, pero nunca los mandó, ofreciendo incienso a los dioses ajenos, allí precisamente en la tierra de Egipto, donde habían entrado para vivir. De suerte, pues ustedes van a ser, una vez que ya entraron a Egipto, ustedes van a representar maldición al pueblo de Egipto, oprobio a todas las naciones de la tierra. Ustedes van a resultar como saños, ustedes van a ser avergonzados donde llegaren a causa de su maldad. Entonces, ¿acaso ustedes se han olvidado, le pregunta el Señor, de las maldades que habían hecho sus padres, los reyes de Judá, las maldades que habían hecho sus mujeres y las maldades que habían hecho los pobladores de Judá? ¿Se han olvidado de todo eso? Cómo ellos allí en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén, ellas no se han humillado, y de verdad que el Señor les saca a recordatorio todo lo que ellos habían hecho y le dice, ¿cómo ustedes no se han humillado hasta este día, no se han avergonzado de las maldades que han hecho? Pues no han caminado en mi ley, no se han deleitado en mis estatutos, los cuales yo les di a conocer delante de ustedes y a vuestros padres. Ustedes no han practicado la santidad que conviene a mi pueblo. Así, por tal razón, el Señor de los ejércitos se ha manifestado y ha determinado poner su rostro contra ustedes para mal, para destruirlos del todo, a este remanente que ha decidido entrar a Egipto. Pues ya habían trasladado a Egipto temiendo la ira del rey Nabucodonosor. Y voy a tomar el resto de Judá que han vuelto su rostro para irse a la tierra de Egipto y para morar allá. Resulta que todos ustedes van a ser consumidos, van a morir a filo de espada, van a ser
consumidos por el hambre, por la mortandad, por la enfermedad. Van a morir allí desde el más chiquitito hasta el mayor. Van a ser objeto de execración, de espanto, de maldición, de oprobio. Los voy a castigar a todos los que moran en la tierra de Egipto, así como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y fíjense que esto que el Señor les está pronunciando, sus ojos lo acababan de ver. Acababan de ver una ciudad desolada, acababan de ver un pueblo totalmente raído de su tierra, y ni aun así temieron a la palabra del profeta. El Señor promete castigarlos a los que se habían ido hasta Egipto, huyéndole al hambre, huyéndolo al peligro, pues hasta allá los alcanzaría. Y les dice, les hace el recordatorio de que les hace un juramento que Él iba a castigar a todos, no iba a dejar a ninguno de los que se fue para Egipto. No habrá quien escape, ninguno que quede vivo y pueda volver a su tierra de Judá, porque el Señor les prometió a los que fueron transportados hacia el norte, hacia Babilonia, que de allí un remanente volvería. ¿Recuerdan esa visión que el profeta observó de las cestas de higo buenos y la cesta de higo malos? El Señor prometió que de eso que iban a ser transportados, que volverían, pero volverían renovados, cambiados, educados, disciplinados, que esos representaban los higos buenos, y aquellos higos podridos que no servían para nada serían aquellos que persistían en su desobediencia, su maldad, y que no retornarían al pueblo de Judá. Entonces el Señor les hace el recordatorio y les dice, ustedes los que descienden a Egipto, ninguno va a tornarse a Judá. No, al contrario, por volver a aquel lugar donde ustedes suspiraron, donde habitaron, no volverán sino algunos fugitivos, algunos que escapen de allí. Pero que van a estar plácidamente en Egipto y retornen a Judá, no va a ser. Y entonces le dice que denunciara a aquellas mujeres que habían ofrecido inciensos a los dioses ajenos y a todas las mujeres que estaban allí presentes en el grupo, entre el pueblo, y que habitaban en la tierra de Egipto, allí en Patros. Todas estas mujeres le respondieron a Jeremías, diciéndole, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la vamos a oír. Y el Señor entonces direcciona el discurso a estas mujeres, porque estas mujeres sencillamente estaban llenas de maldad. Cuando el Señor le dice, mire, ellas se jactaban de que habían preparado ofrendas para la reina del cielo. Ellas dijeron, ¿sabes qué? Al profeta Jeremías no vamos a escuchar todas estas palabras, así que vamos a persistir. Fíjense el grado de maldad, el grado de soberbia de este pueblo, cuando estas mujeres se pronuncian y le dicen, nosotros vamos a seguir con nuestra labor, nosotros vamos a seguir ofreciendo incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, así como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Pues cuando nosotros hacíamos esto en Jerusalén, teníamos abundancia de pan, teníamos alegría, no vivíamos en ningún mal, porque ofrecíamos esto a nuestros dioses. Pero desde que dejamos de ofrecer este incienso a la reina del cielo y derramarle las libaciones, nos ha faltado todo, y la espada y el hambre ha sido la causa principal de la muerte de nuestra nación. Fíjense en el nivel de error y de cegadez. Estaban totalmente cegados estas familias, estas mujeres. Claro, ellas dicen así porque durante muchos años estuvieron en esta práctica, pero recordemos que la última corrección que hubo en el pueblo de Judá fue durante el gobierno del rey Josías. El rey Josías prohibió totalmente todas estas prácticas y entonces ellos alegan que después que ellos dejaron de hacer estas prácticas, vino sobre ellos el hambre,
el castigo por haber dejado de adorar a la reina del cielo. Y se jactan de decir que cuando ellas lo hacían fielmente tenían abundancia y paz. Qué triste, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros ofrecíamos el incienso a la reina y le derramábamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Ellas se jactan de decir que todo esto que ellas realizaban era bajo el conocimiento de sus maridos, porque recordemos que una mujer casada debía de tener el permiso de su esposo para proferir alguna promesa o para presentar alguna ofrenda. Y por supuesto, esto era una realidad. Ellos hacían esto en consentimiento de toda la familia. Recordemos que el Señor en los capítulos anteriores decía que el niño recogía la madera, la mamá amasaba el pan y el papá ofrecía el incienso. Es decir, toda la familia, toda la estructura familiar estaba tan corrompida, tan destruida, que había una armonía en ellos para ofrecer adoración, incienso a los dioses. Y esto, por supuesto, llegó a su límite, a tal punto que el Señor no lo pudo sufrir más. Y entonces Jeremías, a estas expresiones que narraban estas mujeres, a todos los hombres, él se expresa y le respondió diciendo: ustedes no se han acordado de Jehová. Ustedes no han venido a la memoria el incienso que ofrecían en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, ustedes y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más el Señor ya. Llegó a su punto quiebre. A causa de tanta maldad que ustedes realizaban, vino entonces esta tragedia a Judá, el asolamiento, el espanto, la maldición, hasta quedar sin moradores como está hoy. De esa manera, Jeremías confronta el tema de la idolatría con estas mujeres. Y el Señor le dice: ustedes han ofrecido incienso, han pecado contra Jehová, no han obedecido a la voz de Dios ni han andado en la ley del Señor, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tal razón es que has alcanzado este mal a esta nación hasta el día de hoy. Jeremías tratando de darle a conocer a ellos, pero realmente su mente estaba totalmente cautivada, estaban en cautiverio total. Ellos argumentaban a que ellos, después de haber dejado de ofrecer con fidelidad los panes a la reina del cielo, vino sobre ellos toda esta calamidad. Pero Jeremías le dice: no, por haber ustedes hecho toda esta maldad, entonces el Señor ha permitido que la tierra quede como hasta el día de hoy, sin habitantes y totalmente destruida. Así que Jeremías le dijo al pueblo y le dijo a las mujeres: oigan, palabra de Jehová, todos los de Judá, los que están aquí en Egipto, pues precisamente allí tuvo que ir a dar el profeta, aún en contra de su voluntad. Él y Baruch también fueron llevados obligados a Egipto, y se cree pues que precisamente fue en Egipto donde muere el profeta Jeremías. Todas estas mujeres que oigan la palabra que el Señor les ha pronunciado, y les dice Jeremías: así ha hablado Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, y les dice: ustedes, sus mujeres, hablaste con que lo que han hablado con sus manos lo han hecho. Ustedes han dicho precisamente que van a cumplir sus votos, que van a seguir ofreciéndole incienso a la reina del cielo y a derramarle libaciones. Eso es verdad. Ustedes están listos para seguir poniendo esto por obra. Pero ¿saben qué? La palabra del Señor se ha pronunciado y le ha dicho: he aquí, el Señor ha jurado por su grande nombre que nunca más será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá que exprese: vive Jehová. Entonces, esto que está haciendo el Señor es sentenciando a los judíos que estaban como extranjeros en Egipto,
que ninguno de ellos tendrá lucidez de mente para evocar el nombre de Dios a su bendición. Pues el Señor va a estar cuidadosamente observando que a todos ellos les caiga el mal y no el bien, y que todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto sean consumidos a filo de espada, de hambre y de peste. De modo que todos debían perecer. Y los que escapen de la espada, pues volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres sabrás. Todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, pues la palabra de quien ha permanecer es la mía. Y dice el Señor, en esto les voy a dar señal a ustedes, de que ustedes serán por castigo, porque no han permanecido en mi palabra, sino el mal los está gobernando. Y les dice el Señor, como muestra que este faraón con el que están allí refugiados va a caer en mano de sus enemigos, tal cual cayó el rey Sedequías en mano del rey Nabucodonosor. Y precisamente eso es una de las evidencias hermosas de la palabra de Dios, que Faraón Ofra gobernó en Egipto durante los años 589 y 570, pero que él perdió su vida en una disputa con el Amosís II, que fue un exfuncionario de la corte. Es decir, todo lo que se pronunció se cumplió. Y ni aun así el pueblo, viendo la legitimidad de su palabra, cayeron postrados para reverenciar a Dios, obedecerle y guardar sus mandamientos. Triste la condición del hombre, lamentablemente. Seguimos avanzando hacia el capítulo 45. Escuchemos. Jeremías capítulo 45. Palabra que habló Jeremías profeta a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: Ay de mí ahora, porque me ha añadido Jehová tristeza sobre mi dolor. Trabajé en mi gemido y no he hallado descanso. Así le has de decir: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo destruyo los que edifiqué y arranco los que planté y toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde fueres. Bueno, ayer hablamos sobre el eunuco Ebed-Melech, cómo este extranjero halló gracia delante de los ojos del Señor. Y el Señor se le manifiesta al profeta Jeremías con un mensaje de consuelo para él. Y en este capítulo muy corto, el más corto del libro del profeta Jeremías, hay palabras de consuelo para Baruc. Aunque también sentimos que hubo reprensión, por supuesto. Aquí podemos encontrar reprensión por parte del Señor hacia su siervo, pues él se encontraba, la situación que se estaba atravesando en el país era horrible. Baruc se encontraba desesperado, vencido por las dificultades que enfrentaba, pero Baruc recibe un mensaje de Dios que le dice que no busque para sí esa grandeza, sino que agradezca a Dios por haber escapado con vida. Que no se da la clave alguna para descifrar el por qué Baruc estaba tan afligido, no nos detalla la palabra de Dios. Lo que sí está claro es que Baruc formaba parte del plan de Dios para pronunciar el castigo a su pueblo, pues Baruc fue ese escriba, el que transcribía por boca del profeta la voluntad del Señor. Y esto, hermano, es notorio. Los siervos de Dios siempre hay situaciones difíciles que afrontar donde nuestra fe tiende a debilitarse, como dice por allí el refrán: el que está en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y esto suele pasar, no nos podemos escandalizar. Él estuvo allí a la par con el profeta, pero había en él temor. Quizás tantas cosas que asediaban su vida que el Señor le manda amonestar por boca del profeta,
pero a la vez le da sentido de vida a él. Y esto es lindo, hermanos, cuando el Señor, que conoce todas nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nos da esa palmadita en la mano. Vamos, que yo estoy contigo, yo voy a ayudarte. Y precisamente él estaba así, pues afligido, estaba tan afligido que el Señor le da esta palabra para que supiera él desempeñar muy bien su papel. Así que nos hace falta, sí. El Señor conoce en nuestras debilidades, Él nos fortalece. Y bueno, Baruc no fue la excepción. Volvemos y decimos, estaba al lado, a la par de un gran siervo de Dios, un gran profeta. Pero momentos en que se nubla nuestra vista y necesitamos que el Señor eche colirio sobre nuestros ojos para que podamos ver sus grandezas. Porque el camino que debemos recorrer para llegar a la meta es angosto, hermano. Es angosto y no todos alcanzan a entrar en ese camino. La salvación es un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios, pero debemos cuidarlo. Entonces no escapa ningún siervo de Dios de temblar en determinadas situaciones, de dudar. Pero bendito sea el Señor que siempre nos da esa palabra, usa instrumentos para amonestarnos, para guiarnos, para alentarnos, para disciplinarnos, porque nos quiere ver llegar a la meta. Jeremías capítulo 46. Palabra de Jehová que fue a Jeremías profeta contra las gentes, en orden a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, al cual hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Aparejad escudo y pavés y venid a la guerra. Uncid caballos y subid vosotros los caballeros y poneos con capacetes, limpiad las lanzas, vestíos de lorigas. ¿Por qué los vi medrosos y tornando atrás? Y sus valientes fueron deshechos y huyeron a más huir sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al alquilón junto a la ribera del Éufrates tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que como río sube y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se hincha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los de Cus y los de Fut, que toman escudo, y los de Lut, que toman y entesan arco. Mas ese día será a Jehová, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se hartará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque matanza será a Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del alquilón junto al río Éufrates. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás medicinas, no hay cura para ti. Las gentes oyeron tu afrenta y tu clamor hinchió la tierra, porque fuerte se encontró con fuerte y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Jehová a Jeremías profeta acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para herir la tierra de Egipto. Denunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Nof y en Tafnes. Decid, para y apercíbete, porque espada ha de devorar tu comarca. ¿Por qué ha sido derribado tu fuerte? No se pudo tener, porque Jehová lo reempujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, de delante de la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, rey de revuelta. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo en la mar, así vendrá.
Hazte vasos de transmigración, moradora hija de Egipto, porque Nof será por yermo y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa Egipto, mas viene destrucción, del alquilón viene. Sus soldados también en medio de ella, como engordados becerros, que también ellos se volvieron, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su visitación. Su voz saldrá como de serpiente, porque con ejército vendrán, y con hachas vienen a ella como cortadores de leña. Cortaron su bosque, dice Jehová, porque no podrán ser cortados, porque serán más que langostas, ni tendrán número. Avergonzóse la hija de Egipto, entregada será en mano del pueblo del alquilón. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí que yo visito el pueblo de Amón de No, y a Faraón y a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y entregarélos en mano de los que buscan su alma, y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, mas después será habitada como en los días pasados, dice Jehová. Y tú no temas, siervo mío Jacob, y no desmayes, Israel, porque he aquí que yo te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo espante. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo soy contigo, porque haré consumación en todas las gentes a las cuales te habré echado, mas en ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré del todo. ¿Qué les parece? El Señor no deja escapar detalles, y esto es lo lindo del Señor. De verdad que Dios está al control de lo más pequeñito hasta lo más grande. Es maravilloso ver la mano de Dios obrar en su pueblo. Y esto implica hasta la forma de disciplinar el Señor a su pueblo. Y esto que nosotros aprendemos por medio de la palabra de Dios contradice esas creencias absurdas de que ya tú eres parte del pueblo de Dios, puedes seguir viviendo a tu manera porque ya el Señor compró tu salvación. No, el Señor sí es cierto que nos ha dado una salvación que jamás podremos pagar, pero nuestra gratitud y nuestra vida santa debe ser diariamente palpable en nuestras vidas. El pueblo bien estaba confiado de que allí estaba el templo de Jehová, cuyo nombre era invocado, y que nada malo les pasaría aun cuando su vida estaba tan separada de la voluntad de Dios. El Señor arremete contra el pecado que se multiplicó sobremanera en su pueblo. Entonces no piense que por haber conocido de Dios vas a tener la oportunidad de seguir viviendo una vida desordenada y nada le pasará. Porque el Señor demanda de cada uno de sus hijos una conducta santa en su vida privada, en su vida pública, en el campo, en donde quiera. Debe ser un fiel siervo de Dios, hijo del Altísimo. Entonces, todos estos acontecimientos que sufrió su pueblo a causa de su terrible desobediencia, echa fuera esas teorías de que salvo siempre salvo y sigo viviendo a mi modo. No me importa eso de las cosas de cumplir, y no, eso no va conmigo porque ya el Señor compró mi salvación. El pueblo de Dios sufrió un devastador castigo a consecuencia del pecado, a consecuencia de haber tenido en poco la palabra y la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces, el Señor arremete fuertemente contra su pueblo y también contra aquellos que oprimieron su pueblo. Dios es el juez de la tierra. Dios es un Dios justo y a cada quien le dará su justo pago.
Tenemos en el capítulo 43, pues, estas profecías que se manifiestan acá en contra de los países vecinos. ¿Y quiénes son esos países vecinos? Bueno, tenemos Egipto. Comienza el castigo pronunciado en este capítulo con Egipto y terminan con la Gran Babilonia. Y esto sigue una dirección general del oeste al este. Y esto, por supuesto, nos da la evidencia clara de que Dios ejerce soberanía sobre todas las naciones que ocupan la tierra. Dios, por supuesto, describe de una manera preciosa. Describe acontecimientos maravillosos que se pueden corroborar por medio de la historia. Y esto es lo lindo y una de las más grandes particularidades de la palabra de Dios. Que el Señor, por medio de las profecías predictivas, anunció sucesos con muchos años de anticipación. Y esto nos es evidencia de que la palabra de Dios es una fuente confiable de verdad divina revelada a la humanidad. Notamos acá que lo que se detalla sobre Egipto en cuanto al faraón Necao, que hay registros históricos que él gobernó, por supuesto, en Egipto en los años 610, 595 antes de Cristo, y una de las más importantes batallas del mundo antiguo que se libró fue precisamente en Carquemis. Y esto lo detalla la palabra de Dios. ¿Y por qué hay tanta importancia en esa batalla? Bueno, porque allí Egipto fue derrotado por el gran rey Nabucodonosor. Y esta derrota causó en Egipto una pérdida tremenda de influencia sobre la región sirio-palestina. Y esto fue en el año cuarto, en la era del año 605 antes de Cristo. Entonces, una de las cosas lindas que nosotros tenemos como creyentes es esto. En la palabra de Dios es una fuente preciosa que nos detalla acontecimientos que son comprobables por medio de la ciencia, por medio de la historia, por medio de la arqueología, y no tienen cómo refutarlo. Entonces, nos hace referencia a este capítulo cómo Dios también arremetería contra Egipto y cómo lo haría. Como Dios le dice que del norte vendría el destructor para ellos, que representaba, por supuesto, al rey Nabucodonosor, y le hace la sugerencia: mira, sube a Galaad y toma allí bálsamo, virgen hija de Egipto. Así también el Señor se hacía referencia sobre Israel, virgen de Israel o de Jerusalén, porque bueno, el valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos, con la diferencia que uno se levantó, Babilonia, y el otro quedó humillado. Y bueno, cuando hace referencia sobre Galaad, Galaad era conocido por su bálsamo medicinal, pero que para las heridas que se habían causado a Egipto no tendrían cura. Entonces, esto podemos ver cómo el Señor describe que Babilonia despojaría a Egipto. El Señor anuncia por boca del profeta Jeremías lo que también había pronunciado el profeta Isaías, porque recordemos que hubo oráculos muy claros en el libro del profeta Jeremías contra las naciones vecinas, y entre esas estaba, por supuesto, el gran Egipto. Allí el profeta Isaías, también el Señor pronunció palabra contra estas naciones. Así que hay conexión total en cuanto al ministerio profético de Jeremías e Isaías. El destruidor, por supuesto, él será totalmente revelándose a Nabucodonosor. Y como les había dicho, pues en Isaías, en los capítulos del 23 al 33, en ese marco de capítulos, allí tenemos varios oráculos en contra de las naciones, y entre esas está Egipto en el capítulo 30. Bueno, allí les dice el profeta que expresa el profeta Jeremías lo mismo que ya el Señor había anunciado por boca del profeta Isaías. Y recordemos que Isaías fue mucho antes que Jeremías, porque se cree que Isaías muere en el gobierno de
el malvado Manasés. Después de Manasés viene a gobernar entonces Amón, el rey, el hijo de él, solamente 2 años, y después entra entonces Josías, que sí reinó, creo que fueron 25 o 29 años aproximadamente, creo que fue lo que gobernó Josías, que apenas entró al gobierno a la corta edad de 8 años. Así que vemos acá cómo todo se va organizando, y el hacha es puesta también sobre el gran Nilo, sobre Egipto, también a consecuencia de ser el lugar de mucha idolatría. De esta manera entonces Jeremías nos expresa pues la misma opinión que expresa el profeta Isaías, e indica que Faraón había perdido la oportunidad de hacerle algo pues a Nabucodonosor. Nabucodonosor lleva la victoria en esta batalla. Nos hace referencia también en el versículo 18 sobre Tabor y el Carmelo, que eran unas montañas, o son unas montañas al norte de Israel, que dan una impresión pues de majestuosidad por ese insignificante del entorno. Es un lugar sencillo, pero tiene estas prominentes montañas. Pues así, de la misma manera, dominará Nabucodonosor a los egipcios. También describe de este país egipcio como una becerra hermosa, pero que la destrucción viene irremediablemente de la parte del norte, que representa Babilonia. Los faraones usaban la serpiente como símbolo de autoridad. Y en el versículo 22 nos dice que su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Allí queda entonces plasmada parte del castigo que vendrá sobre Egipto. Pero a pesar de todo esto, que es lo impresionante que nos anuncia Dios, a pesar de todos estos juicios que vienen bien ganados para las naciones y para el pueblo de Dios, en los últimos versículos del capítulo 46, el Señor pronuncia una palabra de consuelo, de fortaleza, de confianza a su pueblo, porque si bien es cierto que el Señor, así como lo dijo en la palabra, en el juramento, en el pacto que él hizo, estando Moisés a cargo delante del monte Ebal y el monte Gerizim, él pronunció en ese discurso que así como él se había gozado en bendecir a su pueblo, también se gozaría en destruirlo. Y de verdad que el Señor, su ira se desbordó, por supuesto, muy bien causada por la desobediencia, y que todavía, viendo ese pequeño remanente que había quedado en Judá, toda la terrible situación que estaban experimentando, haber visto el juicio del Señor, que aún permanecieran y dijeran, vamos a seguir ofreciendo incienso a la Reina del Cielo y a seguir adorando, y con todo y eso, qué soberbia, qué terrible. Era necesario que el Señor actuara contra esas personas que ya tenían su corazón totalmente podrido a la idolatría y a la maldad. Sin embargo, en estos últimos versículos el Señor le dice, mira, con todo y este juicio, esto que están atravesando, no teman, porque Jacob, tú eres mi siervo. No desmayes, Israel, porque yo estoy aquí para salvarte, y aún de lejos, desde las tierras donde te esparcí, tu descendencia regresará de la tierra de la cautividad, y ustedes volverán y van a descansar y serán prosperados, y no habrá nadie más quien los atemorice. A pesar de todo esto, el Señor, como dice su palabra, Él hace la llaga, pero también la cura. Entonces se le pronuncia esa confianza al decirle nuevamente en el versículo 28, no temas, siervo mío Jacob, no temas, porque yo soy Jehová, yo estoy contigo. Yo te destruiré. Yo te destruí, parte lo destruyó, lo castigó, pero de allí, de las naciones donde lo sacó, de donde lo llevó cautivo, de allá también él lo traería. Porque él lo va a castigar, y él lo pronuncia, el Señor lo asevera, yo te castigaré, pero lo haré con justicia. De ninguna manera te voy a dejar sin castigo. O sea, es necesario que cumpla la promesa. El Señor prometió bendición a la obediencia,
pero también maldición a la desobediencia. Y por eso el Señor es justo y lo que prometió lo cumplió en torno a su pueblo. Y a las naciones, por supuesto, el Señor todo. Es que Dios no se le escapa ningún detalle. Entonces, el profeta Jeremías presentó todo el plan de justicia al pueblo y ni aun así el pueblo se estremeció para corregir su error. Persistió en su error y el Señor actuó debido a su divina justicia. Triste, hay mucho que aprender del pueblo. Cuántas cosas, ¿verdad? Hacemos iguales que el pueblo en muchas cosas o hay otras cosas que debemos mejorar. Así que bueno, de esta manera terminamos con los 3 capítulos que corresponden al día de hoy. Vamos a tener entonces la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estoy una vez más, dándote gracias, Señor, por este espacio que nos has concedido en este día. Gracias por tu amor inefable, Señor. Gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Si no fueran por tus misericordias, ninguna carne se salvara. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos ante ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Acuérdate, Señor, que somos polvo y ceniza. Ayúdanos cada día a caminar en integridad, a vivir conforme a tu voluntad, Señor, que podamos ver con horror el pecado y que huyamos de él, Señor, porque solo los insensatos persisten en hacer el mal. Pero gracias por esta verdad que nos has revelado a través de tu palabra. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, pues el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gracias, Señor, por los niños que han estado con nosotros compartiendo, por los jóvenes, Señor, por los adultos, por los ancianos. Padre, seguimos clamando a favor de los enfermos. Tú conoces la lista por los cuales están orando diariamente, Señor. Tu palabra es verdadera y nos asegura que cuando tu pueblo se une en oración, tú escuchas desde el alto cielo, Señor, y ofreces esa petición que unidos elevamos a ti. Ayúdanos cada día más a confiar en tu voluntad, Señor, que podamos ver milagros, grandes milagros hechos a favor de tus hijos. Ten piedad por amor de tu nombre. Ayuda a cada uno que tiene sus peticiones puestas a la planta de tus pies, Señor. Aquella mujer recibió palabras fuertes de ti, Señor, al decirle que era un perrillo, pero qué grandeza alcanzó a través de la humillación. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de tu mesa, Señor. Y hay muchos que están esperando esas migajas, Señor. Ayúdales, Padre, a que haya esa sujeción a amarte, aceptar tu voluntad y sobre todo a confiar en ti, Señor. Ten misericordia por amor de tu nombre. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.